¿Alguna vez has sentido que tus recuerdos y emociones son invalidados por las personas más cercanas a ti? ¿Te han dicho que lo que experimentaste no es lo que realmente sucedió? Esta es la historia de Clara, una mujer que luchó por mantener su versión de los hechos, mientras su familia minimizaba su dolor y experiencias, haciéndola dudar de sí misma. Lo que comenzó como pequeñas dudas, se convirtió en una batalla interna constante. Clara ya no confiaba en su propia memoria. Cada vez que intentaba defender sus sentimientos, su familia le decía, «Estás exagerando», o «No es para tanto». Pero, ¿y si te dijera que esta no es tu culpa? Si alguna vez te has sentido manipulado o desvalido, este video es para ti. Aquí vas a aprender cómo reconocer el gaslighting y cómo recuperar tu confianza. No te pierdas la historia de Clara y cómo logró romper el ciclo de abuso emocional. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo superar el gaslighting y tomar el control de tu salud emocional. Comparte este video con quienes crees que también necesitan escucharlo y deja un comentario sobre tu propia experiencia. No está solo /diagonal en esto. Juntos podemos romper el ciclo del abuso emocional. El impacto inicial. La familia que minimiza el dolor. Clara siempre fue una persona muy sensible y empática. Desde pequeña, su familia le enseñó que debía ser fuerte, que no debía llorar o mostrar sus emociones tan abiertamente. Creció pensando que sus sentimientos eran válidos, pero algo comenzó a cambiar cuando, en su vida adulta, empezó a enfrentar situaciones difíciles que la afectaron profundamente. A medida que pasaba por momentos emocionales complejos, Clara buscaba apoyo en su familia, esperando encontrar consuelo y comprensión. Sin embargo, lo que encontró fue una respuesta completamente diferente. La familia de Clara comenzó a minimizar sus dolores y experiencias, restándoles importancia y haciendo que se sintiera que sus emociones no eran tan relevantes. En lugar de ofrecerle apoyo, sus seres queridos comenzaron a negar la validez de sus sentimientos, diciéndole que todo lo que vivían no era tan grave. Las palabras como, «Eso no es para tanto», o «No está siendo objetiva», «Eso no fue así», comenzaron a ser recurrentes cada vez que Clara intentaba expresar lo que sentía. Su familia, en lugar de escucharla, le restaba importancia a sus vivencias, como si lo que ella experimentaba fuera menos importante que lo que ellos pensaban o sentían. Este constante rechazo hacia sus sentimientos empezó a tener un impacto emocional significativo en Clara. La constante invalidación por parte de las personas que más amaba la hizo dudar de sí misma. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentirse insegura de sus propios recuerdos y emociones. ¿Era realmente tan grave lo que estaba viviendo? Se preguntaba constantemente. Clara empezó a internalizar la idea de que quizás estaba exagerando o que sus preocupaciones no eran tan válidas como pensaba. En sus conversaciones familiares, los ejemplos de manipulación se hicieron cada vez más evidentes. Cada vez que Clara hablaba sobre algo que le había dolido, sus familiares respondían de maneras que descalificaban sus experiencias. «Estás imaginando cosas, o no fue así, te estás acordando mal», eran respuestas comunes que solo lograban reforzar la confusión en la mente de Clara. Esa constante invalidación comenzó a afectar profundamente su autoestima, y se sintió cada vez más sola en su dolor, convencida de que nadie en su familia la comprendía realmente. La confusión emocional, cómo el gaslighting afecta la memoria y los sentimientos. Con el paso del tiempo, Clara comenzó a experimentar una lucha interna constante. Las dudas sobre su propia realidad comenzaron a tomar fuerza. ¿Realmente sucedió lo que recordaba? Cada vez que intentaba rememorar algún evento o emoción, se encontraba con la negación constante de su familia, que le decía que estaba equivocada, que lo que había experimentado no era tan grave o incluso, que estaba imaginando las cosas. Esta confusión comenzó a erosionar su confianza en su propia memoria y percepción. Clara empezó a dudar de sí misma y a cuestionar si su versión de los hechos era la correcta. La duda sobre su realidad emocional llevó a Clara a experimentar un profundo desapego emocional. Ya no sabía qué pensar ni qué sentir. Cuando no podía confiar en sus propios recuerdos ni en sus emociones, empezó a sentirse desconectada de sí misma. Su identidad se desdibujaba, ya que las constantes invalidaciones la hacían sentir como si sus reacciones no fueran válidas o si estaban completamente equivocadas. Este sentimiento de desconexión la aisló de las personas que antes le brindaban apoyo, haciéndola sentirse aún más solitaria en su sufrimiento. A medida que el gaslighting se intensificaba, Clara comenzó a internalizar la idea de que sus reacciones eran irracionales. La constante invalidación de sus emociones por parte de su familia la convenció de que, de alguna manera, no tenía derecho a sentirse de la manera en que se sentía.
Empezó a creer que sus emociones eran inapropiadas, y esto la llevó a reprimir sus verdaderos sentimientos para evitar ser juzgada o rechazada por los demás. Sus recuerdos y emociones se vieron distorsionados, como si no pudieran ser confiables, lo que la hizo perder aún más el control sobre su propia percepción de la realidad. Esta confusión emocional afectó gravemente su autoestima. Clara comenzó a sentirse insegura en su capacidad para tomar decisiones y expresar sus sentimientos. La constante lucha interna la llevó a cuestionar no solo sus recuerdos, sino también su valor como persona. La manipulación emocional y la duda constante sembraron una semilla de culpa y vergüenza que la acompañaba en cada interacción, incluso cuando intentaba hablar de sus experiencias. Este proceso desgastante la hizo sentir como si estuviera atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir. La batalla interna, Clara contra su propia mente. Clara comenzó a enfrentarse a un tormento emocional cada vez más profundo. El gaslighting, al principio sutil, ya había comenzado a corroer su confianza en sí misma. ¿Estaba realmente loca o simplemente no podía confiar en su propia mente? La constante manipulación de sus familiares le hacía sentir que todo lo que experimentaba, sus emociones y recuerdos, eran distorsionados. Este conflicto interno la obligó a cuestionar su propia cordura. No podía creer que la gente que más amaba estuviera haciendo esto, pero a medida que los momentos de duda se repetían, Clara comenzó a preguntarse si realmente estaba perdiendo la razón. La falta de apoyo externo agravó la situación. Nadie en su entorno parecía entender su dolor. La familia, que en teoría debía brindarle apoyo, la estaba empujando cada vez más hacia la soledad emocional. Esta ausencia de apoyo hizo que Clara se sintiera impotente, sin fuerzas para defenderse. No sabía cómo actuar, ni cómo confrontar a quienes la estaban manipulando, pues cada vez que lo hacía, la respuesta era siempre la misma. Estás exagerando, no es para tanto. La falta de un espacio seguro donde pudiera compartir sus emociones la dejó vulnerable y desamparada, sin saber por dónde empezar a sanar. Además, el gaslighting no solo afectó su salud mental, sino que también tuvo un impacto directo en otras áreas de su vida. Clara comenzó a tomar decisiones equivocadas basadas en su duda constante. En su trabajo, evitaba expresar sus opiniones o tomar decisiones importantes, por miedo a estar equivocada, a no ser escuchada o a ser juzgada. En sus relaciones sociales, se volvió más reservada y distante, ya que temía que los demás también la invalidaran o la juzgaran como lo había hecho su familia. Cada aspecto de su vida estaba siendo minado por la falta de confianza en sí misma. Este proceso de manipulación mental también afectó profundamente sus relaciones personales fuera de la familia. Clara comenzó a sentirse desconectada de sus amigos y seres queridos, ya que no sabía en quién confiar. El gaslighting había creado una barrera emocional, donde no podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en sí misma. Se aisló cada vez más, incapaz de buscar ayuda porque no creía en su propia percepción de los hechos. El conflicto interno de Clara contra su propia mente se convirtió en una batalla diaria, y sin apoyo, cada vez se hacía más difícil romper este ciclo destructivo. El despertar, reconociendo el gaslighting. Finalmente, después de semanas de lucha interna, Clara experimentó un momento de claridad. Fue como si una luz iluminara todo lo que había estado ocurriendo, pero que ella no había sido capaz de ver antes. Se dio cuenta de que lo que estaba viviendo no era normal. El comportamiento manipulador de su familia no podía seguir siendo ignorado. Ya no podía negar que su percepción de la realidad estaba siendo constante y sistemáticamente distorsionada. Fue entonces cuando comprendió que estaba viviendo algo que no solo afectaba su mente, sino que también era un abuso emocional. Con esta nueva perspectiva, Clara decidió investigar sobre lo que estaba experimentando. Comenzó a leer artículos, ver videos y hablar con personas que habían pasado por situaciones similares. Fue en una de esas búsquedas que descubrió el término gaslighting. La palabra resonó profundamente en ella, porque describía perfectamente lo que estaba viviendo. Descubrió que el gaslighting no solo era una táctica manipulativa, sino también un abuso psicológico diseñado para hacer que la víctima dudara de sí misma. Esa revelación fue un alivio, pues finalmente comprendió que no estaba loca ni exagerando, sino que estaba siendo manipulada. Con esta comprensión, Clara comenzó a validar sus propios sentimientos y emociones. Aprendió que sus recuerdos, aunque distorsionados por el gaslighting, eran válidos y que sus sentimientos eran legítimos. Este fue el primer paso hacia la recuperación emocional. En lugar de rechazar sus pensamientos o sentimientos como hacía antes, Clara comenzó a afirmar su derecho a sentir lo que sentía, sin miedo a ser rechazada o invalidada.
Su proceso de sanación no fue instantáneo, pero poco a poco comenzó a sentir una renovada conexión consigo misma. La reconstrucción de su autoconfianza fue un camino largo, pero ahora Clara podía tomar decisiones con mayor claridad y seguridad. Aprendió a poner límites saludables y a identificar los momentos en los que las personas comenzaban a descalificar sus emociones. Empezó a rodearse de personas que la apoyaban y la validaban emocionalmente, lo que le ayudó a fortalecer su autoestima. Aunque la recuperación fue un proceso, Clara sabía ahora que podía confiar nuevamente en sí misma y en sus percepciones, sin la constante duda impuesta por el gaslighting. La recuperación, reescribiendo su propia historia. Una vez que Clara reconoció el gaslighting y comprendió la magnitud del abuso emocional que había sufrido, tomó la valiente decisión de romper el ciclo de manipulación que había marcado su vida durante tanto tiempo. Comenzó a distanciarse emocionalmente de su familia, aunque no sin dolor. Esta decisión no fue fácil, ya que la manipulación había creado una conexión emocional tóxica, pero Clara sabía que su salud mental y emocional debían ser su prioridad. A medida que empezaba a poner límites y a reconocer sus necesidades emocionales, pudo tomar decisiones más saludables para su bienestar. Una parte fundamental de la recuperación de Clara fue buscar apoyo externo. Sabía que no podía enfrentar sola los efectos profundos del gaslighting. Amigos cercanos, terapia profesional y nuevas relaciones saludables fueron claves para reconstruir su percepción de la realidad y su identidad. Aprendió que el apoyo de los demás era esencial para sanar, especialmente cuando comenzaba a cuestionar si estaba tomando las decisiones correctas. Estos la ayudaron a fortalecer su autoestima y a sentir que no estaba sola en su proceso de recuperación. El perdón hacia sí misma fue otro paso importante en su recuperación. Clara pasó por un proceso gradual de aceptación, donde comenzó a entender que no era responsable de las manipulaciones y distorsiones a las que había sido sometida. El autoperdón le permitió dejar de culparse por las decisiones que había tomado bajo el abuso emocional y aceptarse tal como era, sin la necesidad de validación externa. Clara comprendió que tenía el derecho de vivir su verdad, sin la interferencia ni el control manipulativo de su familia. Finalmente, el proceso de sanación emocional le permitió a Clara empezar a reescribir su historia. Aprendió a vivir para ella misma, basándose en lo que realmente sentía y pensaba, sin las voces que le decían que estaba equivocada. Tomar el control de su propia narrativa le dio la libertad de vivir una vida más auténtica y sana. Aunque el camino fue largo y desafiante, Clara ahora sabía que su voz y sus emociones eran valiosas, y estaba dispuesta a defender su verdad en cualquier circunstancia. Lecciones aprendidas. El valor de validar tu propia realidad. Una de las lecciones más poderosas que Clara aprendió fue la importancia del autoconocimiento. Después de todo lo que había vivido, se dio cuenta de que nadie puede borrar su memoria ni distorsionar sus experiencias. Aunque su familia intentó manipular su percepción de la realidad, Clara comprendió que sus recuerdos y emociones eran válidos. Aprendió que el autoconocimiento le daba el poder de reconocer su verdad y defenderla, sin importar lo que los demás pudieran decir. Ahora, Clara sabe que ella tiene derecho a su propia realidad y no necesita la validación de nadie para sentirse legítima. Con el tiempo, Clara también desarrolló la capacidad de protegerse emocionalmente. A través de su proceso de sanación, empezó a poner límites claros con su familia, estableciendo un espacio en el que su bienestar emocional fuera una prioridad. Además, comenzó a reconocer los signos de manipulación en otros aspectos de su vida, ya sean amistades o relaciones profesionales. Clara aprendió a identificar cuando alguien estaba tratando de invalidar sus emociones o manipularla emocionalmente, y ahora sabe cómo alejarse de esas dinámicas para proteger su salud mental. La sanación emocional de Clara también le permitió encontrar una nueva fuerza interna. Ya no dependía de las opiniones de los demás para sentir que su vida tenía valor. En lugar de sentirse vulnerable ante la manipulación, Clara se convirtió en una persona más firme y segura de sí misma. Aprendió que el verdadero poder viene de dentro, de validar su propia realidad y confiar en sus sentimientos, sin tener que justificar o negar lo que había vivido. Finalmente, Clara quiere compartir su historia con los demás para darles un mensaje de esperanza. Si tú también has pasado por un proceso de manipulación emocional o gaslighting, es posible liberarse y reconstruir la confianza en ti mismo /diagonal. El camino hacia la sanación puede ser largo y desafiante, pero Clara es un claro ejemplo de que, con tiempo, apoyo y autoconocimiento, puedes recuperar tu poder y vivir una vida auténtica y llena de paz. No estás solo /diagonal en esto, y tienes el derecho de vivir tu verdad.
La historia de Clara es un recordatorio de que el gaslighting no solo se da en relaciones románticas, sino también dentro de nuestras familias y círculos cercanos. A veces, las personas que más amamos son las que desestiman nuestras emociones y nos hacen dudar de nuestra propia realidad. Sin embargo, como Clara, es posible romper el ciclo de manipulación y recuperar la confianza en nosotros mismos. Si te has identificado con la historia de Clara o has pasado por algo similar, no estás solo barra diagonal a reconocer el abuso es el primer paso hacia la sanación emocional y la recuperación de tu bienestar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal para más contenido sobre cómo identificar y superar el gaslighting. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Comparte este video con alguien que puede estar viviendo una situación parecida. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y deja un comentario contándonos tu experiencia o cómo este video te ha ayudado. Juntos podemos romper el ciclo de abuso emocional y reconstruir nuestra confianza en nosotros mismos.